Hola a todos, bienvenidos a FinFanFunDecks y hoy voy a traer el análisis de Sultai Araizen. ¿Y por qué lo traes 3 días más tarde? Porque en el fin de semana no se trabaja, así que vamos allá porque este deck tiene muy buena pinta. Empezamos con los dos comandantes. Uno es Kotis, es una criatura legendaria, es zombie, es guerrero, es de los colores negro, verde y azul, que son los colores de este deck. Su efecto es que una vez durante cada uno de nuestros turnos, nosotros podemos castear una criatura desde nuestro cementerio, exiliando otras 3 cartas de nuestro cementerio, aparte de pagar esos costes. Siempre que una más criatura que nosotros controlemos que entra desde el cementerio o fue casteada desde el cementerio, le vamos a poner 2 contadores +1/+1 a esta criatura, al Kotis. Y en vez de ser un 3-3 pasaría a ser un 5-5, un 7-7, un 9-9, etc. Esto es para este comandante si quieres hacer como una especie de versión Voltron de este deck, aparte del efecto de reanimar, que está muy interesante, pero para mí principalmente me gusta mucho más este comandante, que es Teval, de Balance Scale. Es un espíritu, es dragón, lo casteamos por 4 manás, pero vuela y siempre que ataque vamos a milear 3 cartas nuestras. Luego nos podemos regresar una tierra desde nuestro cementerio al campo de batalla tapeada. Y siempre que una o más cartas salgan de nuestro cementerio, nos vamos a crear un zombie 2-2. Zombie druida, imagínate. Esta es mucho más interesante porque primero vamos a atacar, nos vamos a milear 3 cartas, por lo tanto ya nos está generando cierto motor para lo que es este deck. Encima nos genera rampeo porque cogemos las tierras la tierra que mileamos al cementerio, nos la vamos a traer al campo. Y encima nos genera ficha, o sea, este es muy completo. El Teval es el mejor comandante que tiene este deck y para mí sería el principal. Vamos con el grueso, que son las criaturas. Tenemos el Diviner of Mist, es un dragón que vuela, es un 4-5, lo casteamos por 5 maná. Siempre que esta criatura ataca vamos a milear 4 cartas. Podemos castear instantáneos o conjuros desde nuestro cementerio con un valor de maná de 4 o menos sin pagar su coste de maná. Si ese hechizo se fuera a poner en el cementerio, lo vamos a exiliar. Es como el comandante, el Teval, pero en vez de con tierra vamos a poder castear instantáneos y conjuros, que están muy bien. Tenemos el Floral Evoker, es una serpiente druida, tiene landfall, es decir que cada vez que una tierra entra bajo nuestro control va a generar un efecto. En este caso, cuando entra a la tierra va a poner un contador +1/+1 sobre la serpiente esta. Aparte tiene una habilidad que es pagando un maná y descartando una carta de criatura, nos vamos a regresar una carta de tierra del cementerio al campo de batalla. Por lo tanto es más rampeo todavía. Es una 2-3 y nos cuesta 3 manás castearla. El Steward of the Harvest, a esta ya le están buscando 20.000 combos. Es un humano, es druida. Cuando entra exiliamos hasta 3 tierras objetivos de nuestro cementerio. Las criaturas que nosotros controlamos tienen todas las habilidades activadas de esas tierras que han sido exiliadas con esta criatura. Entonces podemos exiliar, por ejemplo, un pasaje del bribón, hay un montón de tierras con efectos súper guapos, ¿sabes? Incluso las que se convierten en criaturas, podríamos hacer en plan la típica que se convierte en una criatura 5-6, etc. Pues podríamos tener aquí nuestro campo lleno de fichitas 2-2 con las habilidades activadas de esas tierras. Por lo tanto podríamos convertirlos a todos ahí en plan pago 1, pago 2, lo que sea. Convierto en lo que sea, por ejemplo. Pero yo lo veo más útil con cartas como el pasaje del bribón, como dije antes, que es en plan pagas 2, no sé qué, lo giras la fichita, haces a este imbloqueable, pegas, pum, y adiós, muy buena. Ese nos puede valer, por ejemplo, para la vertiente del comandante Kotis, para hacer a Kotis imbloqueable, pum, y pegar un viaje de 9 y hacer los 21 de comandante lo antes posible. Pero también con la vertiente Teval va muy bien. El Colossal Grave River, esta es una de las criaturas de este deck que a mí me ha gustado muchísimo. Es un dragón
vuela, es un 7-6, pero cuesta 8 manás castearlo, o sea, es bastante... Tiene un coste de maná bastante alto, pero siempre que esta criatura entra o ataque, nos vamos a milear 3 cartas. Siempre que una o más cartas de criaturas sean puestas en el cementerio, desde nuestra biblioteca, vamos a poner una de ellas en el campo de batalla. Por lo tanto, es que no nos la regresamos a mano, es que lo ponemos en el campo de batalla. Tenemos a Tebal, que nos va a regresar las tierras y nos va a permitir rampear muchísimo para poder llegar a castear este bicho lo antes posible. Y luego con este bicho nos vamos a regresar todo lo que son los monstruos. De esta manera vamos a tener muchísima recursión, muchísimo motor muchísimo motor y pa'lante, pum, tierras y criaturitas. El acechatumba no puede bloquear, lo podemos castear desde el cementerio siempre que controlemos un zombie. No está nada mal, esta carta es un básico en los decks de zombies. El Amphi-Mochiner es una pirata salamandra que dice que cuando entra exiliamos hasta una criatura que no sea salamandra. Ese controlador se va a crear un 4-3 salamandra. Esto es un removal de azul, que lo vamos a traer, le vamos a quitar una criatura al otro, le vamos a dejar un fichote 4-3, muy bonito ese fichote 4-3, pero es un removal en su base. Además tienen core, que lo podemos castear desde el cementerio. Bueno, castearlo no, lo que vamos a hacer es pagar 6, exiliarlo, y después nos vamos a poner una copia de este bicho. O lo podemos reanimar a este bicho también con el Cotis, por ejemplo. Que se exiliamos 3, pum pum, y lo traemos. Y después quitamos una criatura y así. Lo único malo, el 4-3, el token 4-3 puede ser duro, ¿eh? O sea, hay que tener muy en cuenta lo que vamos a remover con esto. El cangrejo de Edro. Este cangrejito es muy puñetero en los mazos de dequeo. En este mazo nos va a servir a nosotros para seguir mileándonos. Siempre que una tierra entre, vamos a milear 3 cartas. Bueno, porque te dice el jugador objetivo. Entonces, normalmente nos vamos a elegir a nosotros para acelerar. Pero, si elegimos a uno de nuestros oponentes, vamos a estar puteándole todo el rato. Sobre todo si llevamos la vertiente Tebal. Tenemos el Kelpie de Río, es una bestia que la casteamos por 5 manás, es un 3-3, pero su efecto es muy interesante. Siempre que esta criatura o otro permanente entre desde el cementerio, vamos a robar una carta. Por lo tanto, si llevamos la versión Tebal, que por ejemplo nos vamos a milear la tierra, nos la vamos a poner en el campo, aparte vamos a robar una carta. Siempre que un jugador castee un hechizo desde un cementerio, o sea, un jugador cualquiera, ya seamos nosotros o sea un contrario, vamos a robar una carta. Y aparte tiene persistir, por lo tanto cuando esta se muera va a volver con un contador +1/+1. La podemos combinar muy bien con Campeona del Ángel, puede ser la carta, creo, que te dice que cuando una criatura nuestra entra al campo de batalla le ponemos un contador +1/+1. Por lo tanto, esta la sacrificamos, por ejemplo, sacrificamos esta, vuelve por el persistir, nos robamos una carta y ese contador -1/-1 del persistir se anula porque la otra le pone contador +1/+1. Y de esta manera podemos tener un motor de robo súper guapo en cada turno. Es buena carta esta. La Wonder, cuando está en el cementerio todas nuestras criaturas tienen volar. El Doughty es también otro clásico. Tiene Shadow, es decir, solamente puede ser bloqueado por criaturas con Shadow. Lo casteamos por 2 manás, está muy bien. Si una carta fuera a ser puesta en el cementerio de un oponente desde cualquier lado, la vamos a exiliar con un contador de Void. Giramos, sacrificamos al Doughty, elegimos una de las cartas que han sido exiliadas con el contador de Void. Void es vacío, ¿vale? Con el contador de vacío, y la podemos castear sin pagar su coste de maná. Está muy bien, ¿por qué? Porque si encima llevamos esta versión de, por ejemplo, la versión de Cotis, podemos hacer pum pum pum, exiliamos 3, nos traemos a Doughty otra vez, pum,
si nos lo matasen, o si hiciéramos nosotros el efecto de sacrificarlo. Pum, lo sacrificamos, nos casteamos tu bicho super tocho, etc, etc, etc. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer que se pongan las cartas del cementerio, en el cementerio de nuestros oponentes? No solo con removal, sino que, por ejemplo, el cangrejito que vimos antes, el cangrejito de Edro, bajamos tierra, pum pum, tú te mileas 3 cartas, pum pum pum, te mileas 3 cartas. Una mejora posible que puede tener este deck es meter el otro cangrejo también, el que hace que cada uno de nuestros oponentes se milee 3 cartas. Tenemos la discípula de bolas, es un humano hechicero que cuando entra sacrificas otra criatura, ganamos X vida y robamos X cartas, donde X es el poder de esa criatura, es decir, la fuerza. Junji de Midnight Sky es un espíritu dragón por 5 maná, es criatura legendaria, puede ser comandante propio de ahí en un mono negro. Pero este no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tiene volar y tiene amenaza. Hasta ahí guay. Pero el efecto es que cuando muere. Entonces cuando muere vamos a elegir uno de los efectos. Que es que cada oponente se descarte 2 cartas y pierda 2 vidas. O que nosotros pongamos una carta que no sea dragón desde el cementerio en el campo de batalla. Y nosotros perdamos 2 vidas. Nos permite reanimar y nos permite dar por saco a los enemigos. Si reanimamos a esta, pum pum pum, y tenemos un motor de reanimación interesante, vamos a poder hacer este efecto varias veces. Lord of the Forsaken es un demonio que vuela y arrolla. Es un 6/6, está muy bien en este sentido. Tiene el efecto de pagar un mana negro, sacrificar otra criatura y que el jugador objetivo se milee 3 cartas. Además, si pagamos una vida, vamos a añadirnos un maná incoloro. Y solamente podemos utilizar ese maná para hechizos que vayamos a castear desde el cementerio. Está muy bien, nos da muchísima utilidad en cualquiera de las dos variantes. Además, es un 6/6 que vuela y pega duro, Necrópolis Fien, 8 manás, pero aparte tiene Delph. El Delph es que nosotros exiliamos cartas de nuestro cementerio para reducir ese coste de maná. Vuela, tiene X y girar. Exiliamos X cartas de nuestro cementerio, o sea, de nuestro cementerio, para darle a una criatura -X hasta el final del turno. ¿Para qué es? Para tener un removal constante. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de exiliar muchas criaturas nuestras. ¿Hasta qué punto es este demonio rentable? Hay que tenerlo en cuenta, Noxious Yearhole es un constructo que amenaza, es una 5/4 y cuando entra podemos destruir otra criatura objetivo. Si la criatura se fuera a destruir de esta manera, vamos a ganar vida igual a su resistencia. Esta está muy bien porque esta sí, si nos la reanimamos, la casteamos, pum, rompemos una criatura del otro. Nos la reanimamos, pum, rompemos una criatura del otro y vamos a ganar vida. Es un deck bastante interesante en el sentido de el tema de reanimación, de rampeo y demás, pero aparte tiene esa parte de control de ir ganando vida. Omnisilis el Caído, 5 maná, es un demonio, también es legendaria, la podéis tener en un commander mono negro. Tiene landfall, cuando ponemos una tierrita, el jugador objetivo pierde 3 vidas. Y si hacemos eso, le ponemos 3 contadores +1/+1 a Omnisilis, convirtiéndola en una 6/6, en una 9/9 o en una 12/12. Y si encima llevamos la versión de Tebal, podemos bajar tierrita de mano y podemos poner tierrita desde cementerio. Por lo tanto, en un solo turno hacemos 6 de daño a un jugador y encima nos ponemos 6 contadores +1/+1. El esqueleto Reassembling, que no me acuerdo la traducción. Es un esqueleto, es guerrero, pagando 2, lo regresamos desde nuestro cementerio al campo de batalla girado. Este es un clásico en decks así de reanimación. Stitcher Supplier es un zombie por un solo maná. Cuando entra o cuando muere, vamos a milear 3 cartas, por lo tanto, más motor.
Tasigur de Golden Fang. Este podría ser otro comandante porque tiene la misma identidad de color que los comandantes principales. Este tiene Delph, es decir, que lo podemos castear exiliando cartas del cementerio, por lo tanto como comandante no está mal. Pero, y tiene 4 maná, mileamos 2 cartas y nos regresamos una carta que no sea de tierra de un oponente de nuestro cementerio, pero a elección de nuestro oponente. Nos lo regresamos a la mano. Este podría ser el comandante de reanimación, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el Cotis, aunque lo casteemos por 3, ostras, nos pide exiliar 3 cartas del cementerio. En un deck de reanimación estar exiliando cartas de tu cementerio pues no está muy allá. Y este podría cumplir más o menos esa función de reanimar, de una forma un poquito más eficiente. Y que cuando, por ejemplo, imaginad que nos lo destruyen por lo que sea, pues podemos castearlo sin la penalización, exiliándonos cartas que no nos sean útiles en el cementerio. Por lo tanto, este puede ser una tercera opción de comandante. Woe Strider es un horror. Cuando esta criatura entra, creamos un 0-1, una cabrita 0-1. Sacrificamos otra criatura, adivinamos 1. Tiene escapar, es decir, lo podemos castear desde el cementerio, pero exiliando 4 cartas más desde nuestro cementerio. Y cuando escapa, o sea, cuando la casteamos así desde el cementerio, va a entrar con 2 contadores +1/+1 sobre ella, siendo una 5-4. Esta carta a mí me sobra, pero como vamos a estar mileándonos mucho, probablemente tener cartas que se puedan castear por sí mismas desde el cementerio puede venir bien. Vengador de Zendikar. Cuando esta criatura entra, vamos a crear 0-1 plantas igual al número de tierras que nosotros controlamos. Es decir, que si llevamos la versión de Tebal y tenemos aquí un super rampeo en el campo, pon tú que tenemos 10 tierras en el campo, cuando el Vengador de Zendikar entra nos vamos a crear 10 tokens. Y aparte de eso, cada vez que nosotros ponemos una tierrita, vamos a poner un contador +1/+1 sobre cada planta que nosotros controlemos. Así que imaginad el destrozo que puede llegar a ser en la versión Tebal. Multani Yavimayas Avatar es otra criatura legendaria que tiene alcance, tiene arrollar, tiene +1/+1 por cada tierra que nosotros controlemos y cada tierra que tengamos en el cementerio. Y pagando 2 regresamos 2 tierras que nosotros controlemos a nuestra mano para regresar esta carta desde el cementerio a nuestra mano. Por lo tanto, en el campo es un peligro, en el cementerio es otro peligro. Y así, en la versión Tebal puede ir muy agro y muy tocho este bicho. El Sakura Trifelder es un clásico, sacrificamos y nos buscamos una tierra básica y la ponemos en el campo tapeada. Basiquito. El Satyr Wayfinder es otra reimpresión. Cuando entra revelamos las 4 primeras cartas de nuestra biblioteca, ponemos una tierra que se encuentra entre ellas en la mano y el resto en el cementerio. Es un mileo pero con selección. El Shigeki Yukai Visionary es otra reimpresión. Es criatura encantamiento legendaria. Pagando 2 y girándola, nos vamos a regresar esta criaturita a la mano, revelamos las 4 primeras de la biblioteca, nos ponemos una tierra que se encuentra entre ellas y el resto en el cementerio. Es el mismo efecto que el sátiro, pero de forma recurrente, porque nos lo vamos a devolver a mano. Aparte tiene Channel, que es XX y 2 manas verdes, y descartando esta carta vamos a regresar X cartas no legendarias desde nuestro cementerio a nuestra mano. Así que el Shigeki en este deck viene muy pero que muy bien. El Spring Bloom Druida es un elfo druida que cuando entra vamos a sacrificar una tierra, y si lo hacemos nos vamos a buscar hasta 2 tierras básicas y las vamos a poner en el campo. No está mal, es un 2×1. El Timeless Witness, cuando entra nos regresamos una carta del cementerio a la mano. Aparte tiene Eternalizar, que por 7 maná exiliamos este y nos vamos a crear un token 4/4
con las mismas habilidades, pero siendo un 4/4 y un zombie. No está nada mal, se puede castear por sí misma desde el cementerio también. Y regresarnos otra carta a mano. El Consuming Aberration, otra reimpresión. Poder y resistencia igual al número de cartas en los cementerios de nuestros oponentes. Siempre que casteemos un hechizo, cada oponente revela cartas del tope de su deck hasta que revele una tierra y pone todas esas cartas en su cementerio. Este es muy bueno, es que es una carta demasiado buena y es una de las mejores cartas que trae este deck, porque nos va a dar un por saco a todos nuestros enemigos. Yara Golgari Lich Lord es un zombie elfo, es otra criatura legendaria, tiene +1/+1 por cada criatura en nuestro cementerio, lo casteamos por 4 manás, que no está nada mal, y tiene por 3 manás, sacrificamos otra criatura y cada oponente pierde vida igual al poder de la criatura esa. O sacrificamos un pantano y un bosque y regresamos esta carta desde el cementerio a nuestra mano. Por lo tanto, también es otra que se recupera a sí misma. Lord of Distinction es un elemental que dice que esta criatura tiene poder y resistencia igual al número de cartas en todos los cementerios. Por lo tanto, si lo combinamos con el Yarat, por el anterior, el Yarat, imaginad que este Lord of Extinction tiene 20 de fuerza, por poner un ejemplo, porque son todos los cementerios. Lo sacrificamos, hacemos 20 daño de golpe a un enemigo. La Meren. La Meren ha sido siempre un comandante muy clásico en mazos de reanimación, porque siempre que una criatura nuestra muera vamos a conseguir contadores de experiencia. Y al final del turno vamos a regresar del cementerio al campo de batalla una criatura con un valor de maná menor al de la resistencia, al de los contadores de experiencia. Entonces, si no lo regresamos, o sea, nosotros vamos a seleccionar una criatura, pero si no la regresamos al campo de batalla, no la vamos a regresar a mano. Así que ni tan mal. Esta es un clásico, es un básico, y en este deck va a funcionar súper bien. La Nyx Weaver es una araña también, encantamiento criatura. Al comienzo de nuestro mantenimiento vamos a milear 2 cartas. Por 3 exiliamos esta criatura y regresamos una carta de nuestro cementerio a nuestra mano. Ya está, simple. El Profeta Skull. Girándolo añadimos un mana negro o un mana verde. O girándolo también podemos milear 2 cartas. Nos generará un poquito o rampeo o motor, dependiendo de las necesidades vamos a usar uno u otro. Milikin. Giramos, mileamos una carta, añadimos un mana incoloro, que no me salía la palabra. Así que es como una piedra de maná, pero en forma de criatura, y que nos va a dar un poquito de motor. La Kisla Skimmer es un pájaro que vuela. Cuando esta carta sale de nuestro cementerio durante nuestro turno, vamos a robar una carta. Y esta habilidad solo se triggerea una vez por turno. Y hasta aquí lo que serían todas las criaturitas. Vamos a ver lo que son instantáneos, conjuro, encantamiento, artefacto y todo a partir de ya. Entre los instantáneos tenemos el Forbidden Alchemy. Miramos las 4 primeras cartas de nuestra biblioteca, ponemos una de ellas en nuestra mano y el resto en el cementerio. Y aparte este instantáneo tiene flashback, se puede castear a sí mismo. La Lethal Shim tiene convocar, por lo tanto podemos girar criaturas nuestras para pagar el coste. Destruimos una criatura o un Planewalker objetivo y cada criatura que ha sido convocada que se usó para convocar este hechizo tiene Connive. Connive es que robamos una carta, descartamos una carta, y si descartamos una carta que no sea de tierra, vamos a poner un contador +1/+1 sobre esa criatura. Por lo tanto, es un removal que nos puede dar un poquito más extra de power ahí. Grapple with the Past. Mileamos 3 cartas, luego ponemos una carta de criatura o una carta de tierra desde nuestro cementerio en nuestra mano. Harrow. Sacrificamos una tierra y nos buscamos 2 tierras básicas y la ponemos en el campo de batalla. Tear Asunder. Tiene kicker y lo que tiene es que exiliamos un artefacto o un encantamiento objetivo. Pero si le hicimos el kicker, que es pagar 2 maná,
exiliamos un permanente en lugar de un artefacto o un encantamiento. Cosa que no está nada mal porque podemos exiliar incluso una tierra. Grizzly Salvage. Revelamos las 5 primeras cartas de nuestra biblioteca, ponemos una criatura o una tierra que se encuentre entre ellas y el resto en el cementerio. Y el Putrefy. Destruimos un artefacto o una criatura objetiva. No pueden ser regeneradas. En los conjuros tenemos Afterlife from the Loan. Tiene Delve, es decir, podemos exiliar cartas de nuestro cementerio para pagar el coste. O para pagar, no, para reducir el coste. Y por cada jugador elegimos una criatura objetivo que se encuentre en el cementerio de ese jugador y ponemos esas criaturas en nuestro campo bajo nuestro control, y aparte de ellos son zombies. Esta está muy bien porque nos vamos a adueñar de las criaturas de nuestros otros 3 oponentes poniéndonoslas a nosotros mismos, que no está nada mal. Welcome the Dead es otro conjurito que dice robar 2 cartas, descartamos una carta, perdemos 2 vidas, nos creamos X zombie druidas 2/2 tapeados, donde X es el número de cartas que fueran puestas en nuestro cementerio desde nuestra mano o biblioteca este turno. Si por ejemplo hemos atacado con Tebal y nos hemos mileado las 3 o las 4 cartas, ahora mismo no recuerdo muy bien el número, y aparte nos descartamos una carta con esta o nos hemos puesto... Sí, o nos descartamos una carta con esta, pues vamos a crear ahí 3, 4 copias, 5 copias de zombies, que no está nada mal. Copias, tokens. Will of the Sultai. Elegimos uno y si controlamos a nuestro comandante podemos elegir ambos efectos. Los 2 efectos son: el jugador objetivo se milea 3 cartas, regresamos todas las cartas de tierra de nuestro cementerio al campo de batalla tapeada. Por lo tanto vamos a hacer pum pum pum, por lo menos 5 tierras ahí. Y o ponemos X contadores +1/+1 en la criatura objetiva, donde X es el número de tierras que ya nosotros controlamos. Y gana arrollar hasta el final del turno. Puede ser un finisher o puede ser un super mega rampeo. Life from the Loan. Regresamos hasta 3 tierras objetivas de nuestro cementerio a nuestra mano. Aparte tiene Dredge 3. ¿Qué significa el Dredge 3? Dice, si fueras a robar una carta, puedes milear 3 cartas en lugar de robar esa carta, y si lo hacemos nos vamos a regresar esta carta del cementerio a nuestra mano. Por lo tanto, no solo nos va a generar un motor, sino que aparte se devuelve a sí misma. Casualties of War. Elegimos una o más, o sea, podemos hacer todos los efectos que trae aquí. Destruir un artefacto objetivo, una criatura, un encantamiento, una tierra o un planewalker. Nada malo, o sea, podemos hacer una limpieza bárbara en el campo. Treasure Cruise tiene Delve y aparte de eso lo que tiene es robar 3 cartas. Esta es la peor carta de este deck porque para robar 3 cartas hay cartas mejores sin necesidad de estar exiliando cartas del cementerio. Es así de simple. Living Death, esta es una de las mejores cartas del deck. Cada jugador va a exiliar todas las criaturas de su cementerio, va a sacrificar luego todas las criaturas que tienen en el campo y todas esas criaturas que exiliaron las vamos a devolver al campo de batalla. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a tener un cementerio petadísimo de criaturas a más no poder y de repente a lo mejor tenemos 2 o 3 criaturas, limpiamos campo y aparte a lo mejor nos metemos 10 o 8 de criaturas en el campo de golpe. Necromantic Selection. Destruimos todas las criaturas, luego regresamos una carta que fuera puesta de un cementerio, o sea, cualquiera, o sea, de nuestros oponentes vale igual, bajo nuestro control y es un zombie, aparte de eso, y esta carta la exiliamos. No está nada mal, es un barremesas que nos va a venir súper útil en este deck. Victimizar, elegimos 2 cartas de criatura en nuestro cementerio, sacrificamos una criatura y nos regresamos esas 2 criaturas que elegimos al campo de batalla. Nada mal. Cultivar para rampear, Farseek para rampear y Ramp and Growth para rampear más todavía. Son los clásicos. Como encantamientos tenemos el Juicio de Tebal. Cuando una o más cartas salen de nuestro cementerio podemos elegir uno de los efectos que no ha sido elegido en este turno. Los efectos: robar una carta, crear un token de tesoro o crear un token zombie 2/2. Nada mal, porque si encima llevamos
como bien dice esta carta, a Tebal, nos vamos a regresar una tierra en cada turno, nos regresamos esa tierrita y vamos a poder elegir entre crear un token de tesoro o robar una carta o crear el zombie. Que yo, si llevaba Tebal, pues creaba el token de tesoro, la verdad. La reclamación pirexiana es un encantamiento, pagando 2 manás y pagando 2 vidas regresamos una criatura de nuestro cementerio a nuestra mano, así que nada mal tener esta carta, pues si la tenemos en el campo vamos a tener reanimación constante, así que está muy bien. Crawling Sensation. Al comienzo de nuestro mantenimiento vamos a milear 2 cartas. Siempre que una o más tierras han sido puestas en el cementerio desde cualquier parte, la primera vez cada turno nos vamos a crear un insecto 1/1. Nada mal. Aparte de los 2/2 que nos va a crear Tebal, nos creamos un 1/1. En los artefactos lo más relevante es el Conduit of War. Podemos jugar tierras desde nuestro cementerio. Si la giramos y elegimos un permanente que no sea tierra en nuestro cementerio, si no hemos casteado ningún hechizo en este turno, podemos castear esa carta. Y estamos hablando de cartas, no de criaturas, ¿sabes? O tal. Pero tiene que ser permanente. Podemos castearnos lo que serían los encantamientos que nombramos anteriormente, que están muy bien, sobre todo el de reanimar. Y podemos castear esa carta. Y si lo hacemos, pues ya no podemos castear hechizos adicionales en lo que queda de turno. No está mal porque nos viene bien para unas cosas en concreto que nos van a ser muy útiles. Entonces, y aparte nos da el efecto pasivo de regresarnos tierra, que no está nada mal. La esencia de Anchor. Al comienzo de nuestro mantenimiento, Survival 1. Survival es, tú miras la primera carta de la biblioteca y vas a decidir si la pones en el cementerio o la dejas ahí. Luego, por girándola, nos vamos a crear un zombie 2/2. Y esto lo podemos activar solo si una carta ha dejado nuestro cementerio en este turno. Por lo tanto, con el Tebal vamos a pegar, vamos a milearnos, nos vamos a traer la tierrita, nos vamos a crear un zombie 2/2. Con esta vamos a girar, nos vamos a crear otro zombie 2/2 y vamos a tener un ejército de fichas enorme ahí super zombificado. Del resto de piedrita de maná y todas esas cosas no hablamos porque son las típicas que traen estos decks. Pero sí vamos a hablar un poquito de lo que serían las tierras, porque hay un par de tierrillas que son curiosas, como por ejemplo la Cephalic Coliseum, que nos añade un maná azul y nos hace un daño a nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si pagamos un maná azul y la giramos y sacrificamos esta tierra, el jugador objetivo va a robar 3 cartas, luego va a descartar 3 cartas. Esto lo podemos activar solo si tenemos 7 o más cartas en nuestro cementerio. Así que por un lado está bien porque nos vamos a milear 3... nos vamos a robar 3 cartas, nos vamos a quedar con las más útiles y nos vamos a tirar al cementerio lo que no nos hace falta. El Command Beacon, que es sacrificando esta tierra, ponemos el comandante en nuestra mano desde la zona de comandancia. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nosotros, por ejemplo, esta la podemos milear con el Tebal, nos la vamos a traer al campo de batalla, la tenemos ahí, para que cuando lo necesitemos, pues, que nos han matado al Tebal varias veces, etc. Hostia, pues mira, sacrificamos esta tierra, nos ponemos el Tebal en la mano, lo casteamos, etc. Combos. O sinergias, como dicen algunos. El Drown Yard Temple. Por 3 manás regresamos esta tierra del cementerio al campo de batalla tapeada. O sea, ¿qué más quiere? O sea, se regresa a sí misma. Memorial to Folly. Esta tierra entra girada, añade maná negro, pero pagando 3, girándolo y sacrificándolo, nos vamos a regresar una criatura del cementerio a nuestra mano. Así que nada mal, porque si la hemos mileado, por ejemplo, como dijimos antes con el Tebal, pues pum, lo traemos otra vez al campo de batalla y la tenemos ahí. Y aparte, como tenemos más cartas para regresar desde tierra, desde el cementerio, como el Multani creo que era, no me acuerdo. Creo que era el Multani el que tenía el efecto. Entonces, pues podemos seguir haciendo más efectillos ahí. Y hasta aquí este análisis del deck de Sultai Horizons.
Ya hicimos el de Jeskai Striker, que ya dijimos que no era... Realmente el deck no merecía mucho la pena, o sea, no te merece la pena pagar lo que te cobran por el deck, básicamente. Si queréis ir a ver este vídeo ahora cuando terminen este. Y en este caso este deck está mucho más completo, está mucho mejor, es más jugable. Desde mi punto de vista, claro está, o sea, siempre es nuestro punto de vista. Pero es más jugable en el sentido de que tiene mucha sinergia entre ellos. Los comandantes son un motor de robo impresionante. Bueno, se dice motor de robo, pero ya me entendéis. O sea, vamos a tirar cartitas, nos vamos a regresar tierra. Yo tengo en mi cabeza que el Tebal es el comandante de este deck. Y eso no me lo va a quitar nadie. Entonces, vamos a tener un montón de recursos y de cosas para nosotros poder solucionarnos. Además, como tenemos para regresarnos cartas del cementerio, que son cartas que no necesariamente son permanentes o criaturas o lo que sea, tenemos varios hechizos para eso. Si hemos tirado, por ejemplo, un barremesa, hemos destruido todas las criaturas, como el Living Death, por ejemplo. Hemos tirado un Living Death y nos podemos volver a tirar otra vez el Living Death. Entonces podemos seguir haciendo pum 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 un montón de combazos. Así que este deck a mí me ha gustado muchísimo. Tiene bastante control, tiene bastante agro, está bastante bien equilibrado. Las cartas que trae son muy útiles. En general son bastante útiles. Algunas son un poquito caritas o complicadas de encontrar, así que no está nada mal. Y este sí es un deck que sí recomendaría la compra. Y sobre todo si te gusta esa temática así de estar reanimando y jugando con el cementerio y demás. Así que si os ha gustado, darle like, suscribirse y todas esas cosas, que vamos a seguir trayendo el resto de decks. Ya el siguiente probablemente sea el Vicepresi el que los traiga. Así que nos vemos.